Todos los elementos que hemos estado estudiando sobre QPSK nos permiten comenzar a abordar la pregunta sobre cuál es la probabilidad de error de QPSK. Y para eso tenemos que conversar primero sobre eventos de error y entender cuáles son las regiones de decisión en QPSK. Y para eso, el mejor punto de partida tal vez es este gráfico de acá, donde hemos identificado que QPSK tiene, ¿no es cierto?, sus 4 puntos de señal y en torno a cada uno de ellos se conforma esta nube de densidad gaussiana que representa la distribución probabilística, la distribución estadística del ruido. Ahora, si es que volvemos atrás al caso de BPSK, lo habíamos representado de esta forma. También, digamos, teníamos los 2 puntos de señal con su nube de ruido en torno a ello y teníamos las dimensiones del problema. Y ese caso luego lo analizamos en forma vectorial pensando en que la realización particular del ruido en torno a el punto que fue transmitido tiene una componente en fase y tiene una componente del ruido en cuadratura, y en el caso de BPSK de hecho esa componente de ruido en fase era la única relevante para determinar la probabilidad de error, y la componente del ruido en cuadratura era completamente irrelevante en términos de generar error. Y en base a este análisis también establecimos que la frontera de decisión está justo en esta mediatriz, en esta simetral equidistante a los puntos de señal. Vale decir, la frontera de decisión separa al plano complejo en 2 semiplanos de todos los puntos más cercanos a un punto de señal y todos los puntos más cercanos al otro punto de señal. Y la lógica que había detrás de ello era que valores de ruido más pequeños, debido a la naturaleza gaussiana, valores pequeños son más probables. Entonces uno tiende a escoger el símbolo transmitido como aquel que corresponde a la realización más pequeña del ruido, y por lo tanto en esta representación gráfica de acá uno escogería S0 con un ruido pequeño en vez de S1 con un ruido grande. Ahora, exactamente lo mismo se mantiene vigente en nuestro análisis para QPSK, y concretamente lo que podemos decir es que el ruido n check más probable entre las 4 alternativas es siempre el que corresponde a su realización más pequeña. Más pequeña en el sentido del mínimo del mínimo n-check posible en términos de su norma, en términos de su valor absoluto. Entonces, a partir de ello, se generan las regiones de decisión. Ello determina las regiones de decisión.
Y si es que hacemos un pequeño diagrama, eje en cuadratura, eje en fase, real, imaginario, y dibujamos acá nuestros 4 puntos de señal de QPSK. Entonces podemos argumentar que tiene que haber una frontera de decisión que recorre el eje de ordenadas y tiene que haber otra frontera de decisión que recorre el eje de abscisas. ¿Por qué? Porque los puntos del plano complejo más cercanos al símbolo S0 check son todos los que están en el primer cuadrante. Por lo tanto, también podemos graficar o achurar. Estoy ahora en este momento achurando el primer cuadrante. Ahí está. Este sector, este primer cuadrante achurado en verde, es la región de decisión que corresponde al símbolo S0. Entonces vamos a llamar esto la región de decisión S0. De igual forma, si tenemos el símbolo S1 check abajo, el símbolo S2 check arriba a la izquierda y el S3 check abajo a la izquierda, voy a achurar en naranjo la región de decisión que corresponde al símbolo S1. Lo estoy achurando ahora en naranjo. Ya está. En celeste voy a achurar la región de decisión que corresponde al símbolo S2. Son todos los puntos del plano más cercanos a el símbolo S2. Y por último, todo lo que queda en rosado es la región de decisión que corresponde al símbolo S3. Si las anotamos, región de decisión 3, región de decisión 2 y región de decisión 1. Ahora, estas regiones de decisión también vienen a responder una pregunta que quedó planteada acá. Tenemos la estructura del receptor óptimo, simplificado en el caso de QPSK, pero dejamos el dispositivo de decisión abierto. Así que lo que voy a hacer también es simplemente copiar este dispositivo de decisión y pegarlo en la hoja actual, simplemente para enfatizar que el dispositivo de decisión QPSK no es otra cosa que una representación de esas regiones de decisión achuradas en los mismos colores. Vale decir, tenemos verde, tenemos naranjo, tenemos rosado y tenemos celeste. El dispositivo de decisión, entonces, esencialmente es la aplicación de esta decisión por cuadrante. La segunda observación que es importante hacer para poder abordar la
el cálculo de la probabilidad de error de QPSK, es analizar un poquito qué es lo que ocurre a nivel de evento de error. Y para eso voy a volver un poquito atrás, voy a copiar este diagrama de señales que ya contiene todas las dimensiones relevantes, pero más que nada lo importante es que contiene la definición de bits en fase y bits en cuadratura. Entonces, copio todo esto y lo llevo a la hoja actual como segundo comentario. Pego el diagrama de señales y lo que tenemos para decir al respecto de eso es un análisis muy parecido, o análogo más bien, al que hicimos acá, al que hicimos con BPSK. Entonces, planteémonos un ruido N-check que se materializa en torno a algún punto de señal con su componente Nx y Ny. Y supongamos, simplemente para efectos gráficos, que ese ruido N-check se materializó acá. N-check, lo que se transmitió fue el símbolo S3 y se materializó un N-check que tiene una componente en fase, que es la que llamamos Nx, y tiene una componente en cuadratura, que es la que llamamos Ny. Desde luego que el código color es verde para cuadratura y naranjo para fase, es intencional, justamente para destacar de que hay una relación entre estas cosas. Ahora, un supuesto importante es que el bit en fase y el bit en cuadratura, estos dos son estadísticamente independientes entre sí. Es decir, el valor que toma el bit en fase no tiene nada que ver con el valor que toma el bit en cuadratura y viceversa. Conocer el bit en fase no tiene ninguna implicancia sobre que se pueda inferir más fácilmente cuál es el valor del bit en cuadratura y viceversa. Entonces estamos suponiendo que estos dos son independientes entre sí. Supuesto, son independientes entre sí. BI y BQ independientes entre sí. Con eso, veamos qué es lo que ocurre con, por ejemplo, el bit en fase en función de la realización del ruido en fase y del ruido en cuadratura. Y aquí pensemos, por ejemplo, que N, en vez de estar acá, asumamos que se transmitió S3, y N, en vez de estar acá, se manifestó aquí arriba, con exactamente la misma cantidad de ruido en fase, pero muchísimo más ruido en cuadratura. Es obvio que este ruido en cuadratura llevó al punto recibido al cuadrante que corresponde a decisiones en favor de S2. Sin embargo, el bit en fase es 1 en ambos casos. Es decir, no importa cuán grande sea el ruido en cuadratura, el bit en fase permanece siendo el mismo. El ruido en cuadratura, si es grande, genera un error en el bit en cuadratura, pero no genera un error en el bit en fase. Si el bit en fase, perdón, si el ruido en fase es muy grande, pasa lo opuesto. El bit en fase cambia y genera un error, pero sin importar cuán grande haya sido el ruido en fase,
el bit en cuadratura sigue estando, teniendo el mismo valor, sigue estando debajo del eje de abscisas, siempre que la realización del ruido en cuadratura no supere este valor. Entonces, lo que observamos, puesto ahora en palabras, es que el ruido en fase vale decir, estamos hablando de nx, solo puede generar un error en el bit en fase. Y de igual forma, voy a copiar exactamente esta misma frase. Podemos decir que el ruido en cuadratura, que no es nx, sino ny, solo puede generar un error en el bit en cuadratura. Y esto tiene una consecuencia muy importante porque básicamente está sugiriendo que los errores que pueden ocurrir en fase y en cuadratura tienen una independencia estadística. ¿Por qué? Dado que nx y ni son estadísticamente independientes, y así también bit en fase y bit en cuadratura, es el supuesto que hicimos recién. Resulta que eventos de error estamos apelando a la noción de evento en un sentido probabilístico. En el bit en fase, que son resultado de la realización del ruido nx y nada más, por lo que acabamos de ver, son estadísticamente independientes de eventos de error en cuadratura, en B sub Q, que son eventos que ocurren debido a ny. Entonces, la independencia implica que no hay información, no hay correlación estadística en el sentido de correlación estadística de nx y bi en fase que pueda ser usada para tomar una mejor decisión
en el sentido de reducir la probabilidad de error en cuadratura. Y por supuesto, y viceversa también. Es decir, lo que ocurre en el riel en fase y lo que ocurre en el riel en cuadratura son cosas completamente separadas. Si el bit en fase resulta con un error de decisión, eso no significa nada sobre lo que ocurre con el bit en cuadratura y viceversa. Y finalmente, antes de ir al cálculo de la probabilidad de error de QPSK, recordemos que QPSK es una modulación M-área y por lo tanto lo que hay que calcular es una probabilidad de error de símbolo y no una probabilidad de error de bits. Entonces debemos determinar una probabilidad de error de símbolo. Y con estos elementos ya tenemos completamente armado el caso para determinar la probabilidad de error de símbolo de QPSK en un procedimiento que es bastante breve y directo. Y esto es lo que vamos a hacer en la cápsula inmediatamente siguiente.